Imagine you work at a company with more than 180 offices in 60 countries, with your tax department scattered across different locations. You need to collect and integrate data from your colleagues and systems around the world. Shorten your financial close by 3 days and complete over 25 transfer pricing studies annually, all while dealing with unprecedented regulation and government scrutiny, not to mention fewer resources and staff. Now imagine being able to integrate every aspect of your data input, tax accounting, and compliance. Reduce the risk of adjustments and penalties by building compliance checks, and bring all your data into one system, allowing it to move seamlessly through every phase of the tax lifecycle. Making global data compatible, saving staff time, accelerating filing by 2 months, and performing return to provision true-ups quickly and efficiently, allowing more time to focus on analysis and growth instead of re-entering data and crunching numbers. It's all possible because of Thomson Reuters OneSource, a single solution to manage your ever-expanding and complex tax needs. Thomson Reuters integrates every step of the tax lifecycle, consolidating data, automating manual work, and providing you with clear information and analysis to make smart strategic decisions. Empowering corporations, as well as accounting firms, law practices, financial institutions, and governments with comprehensive tax and accounting workflow solutions and expert guidance. With up-to-the-minute research and insight from the industry's leading minds, addressing your unique challenges and advancing your business even beyond borders. Imagine a new level of productivity, expertise, simplicity, and having just a little more free time to imagine what you can do next. Imagine what Thomson Reuters can do for you. Hola a todos, bienvenidos. Un gusto que nos acompañen. A nombre de la MITI, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos que estén acompañándonos el día de hoy en este seminario, el cual contamos gracias a Thomson Reuters, uno de nuestros socios, quien además de ser un proveedor confiable de noticias e información, provee a los profesionales herramientas para medios legales, contables, gobierno, etcétera. Y en esta línea es por eso que van a hablar acerca de cómo afrontar una vigilancia profunda en el SAT. En este webinar contamos con especialistas que podrán aclararles todas las dudas que tengan. Por eso también los invitamos a que en el transcurso de esta conferencia vayan a través de la herramienta de preguntas generando cualquier duda que tengan, porque al final vamos a tener un espacio para poderlo consultar. Y bueno, pues sin más, como ven, nos acompaña Marta Chávez, quien es Account Manager en Thomson Reuters. Ella es licenciada en Tecnologías de la Información por la Universidad de Guadalajara y también cuenta con una especialización en ventas por la UVM del Valle de México y bueno, más de 12 años de experiencia en la industria de tecnologías de información. Marta, bienvenida, muchas gracias y te cedo la palabra y el control de la presentación. Buen día. Muchas gracias. Pues bueno, estimada audiencia, les agradecemos muchísimo que nos acompañen en esta sesión. En nombre de Thomson Reuters les doy la bienvenida a este webinar. Quiero agradecer que nos acompañen el día de hoy. Como saben, Thomson Reuters es una compañía que tiene más de 100 años en el mercado, presencia en más de 100 países en el mundo, donde entregamos información confiable y soluciones a los profesionales de impuestos para todo el ciclo de cumplimiento, permitiendo tener mejores estrategias impositivas para sus compañías. El día de hoy estaremos platicando, como bien se mencionaba, con nuestras panelistas invitadas, Demetria Bautista Márquez. Demetria es socia directora de Bama Contadores, quienes se especializan en asesoría fiscal. Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México con una especialidad en impuestos por la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la misma universidad. Agradecemos mucho tu participación, Demetria, y antes de ceder la palabra, quisiera recordarle a la audiencia que tendremos el chat abierto durante toda la sesión para recibir sus preguntas o comentarios. Al final de este webinar tendremos un espacio para responderlas
Y pues bueno, sin más de mi parte, yo agradezco mucho su atención y les dejo con nuestros panelistas. Adelante, Demetria y Frida Hernández. Buenos días a todos, muchas gracias, Marta. Bueno, ya me presentaron, sin más vamos a iniciar con esta plática. Al final va a haber un espacio de preguntas y pues esperemos que sea de interés para todos. Frida, ¿me puedes ayudar con la presentación, por favor? Muchas gracias. Bueno, el tema es cómo afrontar una vigilancia profunda ante el SAT. Normalmente, cuando tenemos un requerimiento de la autoridad, lo primero que hacemos pues es leer lo que nos está, bueno, después de asustarnos, pues revisamos qué es lo que nos está requiriendo. Empezamos a revisar y bueno, la verdad es que lo primero que tendríamos que revisar en ese tipo de requerimientos es en qué se está fundando la autoridad para hacer dicho requerimiento. Porque, bueno, aquí partimos de que la vigilancia profunda tiene el principal propósito de asistir al contribuyente para que se regularice o para que en su caso aclare las omisiones que la autoridad ha determinado. Entonces, en este espacio, primeramente vamos a hablar justamente el fundamento legal de esta vigilancia profunda como facultad de gestión. En este caso, todos los actos de autoridad pues deben estar primordialmente fundados o soportados con base en la Constitución política. Entonces, partimos del artículo 16, párrafo 1 y 10, bueno, que como todos conocemos, nadie puede ser privado de sus bienes si no es mediante mandamiento expreso por la autoridad debidamente fundado y motivado. En este caso, ¿por qué es importante la fundamentación en este tipo de revisiones? Primero, para ver qué tipo de facultad va a ejercernos la autoridad. En este caso, la mayoría de las veces puede ser una facultad de gestión o una facultad de comprobación. En el caso de la vigilancia profunda, se trata de una facultad de gestión. Bueno, primordialmente dijimos que constitucional, 16, párrafo 1 y 10. En segunda instancia tenemos el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 3, fracción 1. Entonces, tenemos otras, de ahí se derivan otro tipo de fundamentos, en este caso la resolución miscelánea y otros fundamentos. Vamos a platicar solamente digamos que de los más importantes. Entonces, está ahí debidamente fundado, 33, fracción 1, inciso A, y la fracción 4, inciso C. Va de la mano con el artículo 41A del Código Fiscal de la Federación. No vamos a ahondar tanto en la fundamentación porque propiamente no es el tema, pero es la base de la que se parte. Y dependiendo de qué tipo de impuestos es la que nos está revisando la autoridad, es que tendrá otro tipo de fundamentos. Entonces, en el siguiente punto vamos a ver cuál es la finalidad de esta facultad de gestión de la autoridad. Normalmente en este tipo de revisiones, como tanto las de gestión como las de comprobación, pues lo que la autoridad busca finalmente es fiscalizar. Sin embargo, la finalidad de esta, bueno, en la siguiente presentación, la finalidad o el objetivo principal de esta revisión es orientar a los contribuyentes para rectificar las omisiones, diferencias e inconsistencias. Vamos, lo que dice la autoridad es, ya te detecté tantos errores u omisiones y entonces ahora te voy a orientar a cómo las vas a corregir. Si es que las tienes o si es que no las tienes, entonces las vamos a aclarar. Normalmente, estas revisiones anteriormente se hacían de forma presencial y con el tema de la pandemia, bueno, más adelante vamos a ver la forma en la que se realizan. Cuando la autoridad nos envía este tipo de invitaciones o requerimientos, lo que resalta es justamente lo que quiere que nosotros rectifiquemos. Pueden ser a veces diferencias en nómina, pueden ser a veces diferencias en IVA, pueden ser diferencias en impuesto sobre la renta. En cuanto a la nómina, por ejemplo, que es el tema que durante pandemia se puso mucho de moda,
lo que normalmente la autoridad detectaba es que había una serie de, justamente vamos a ir por ahí por los ejemplos, bueno, estoy viendo ahorita los mensajes. Lo que solicitaba la autoridad es, ok, yo tengo tantas retenciones, o tengo 100,000 pesos de retenciones en mi plataforma, en todos mis registros, pero tú me estás enterando 50,000. Entonces, bueno, ¿qué ocurrió? Como no se podían estar pagando varios sueldos durante la pandemia, como no se pagaba al contribuyente, no se estaba reteniendo el impuesto. Entonces, no se tenía la obligación. Entonces, se puso de moda este tipo de facultades de gestión porque todas las empresas empezaron a tener diferencias. Emitían la factura de nómina por un monto, desde luego, mucho más alto, pero la retención era menor porque pagaban menos. Entonces, no se estaba obligado y, bueno, pues no teníamos la obligación de enterar esa retención. Sin embargo, pues obviamente con los registros o los algoritmos que tiene la autoridad, pues detectaba de inmediato esas inconsistencias y pues empezaba a mandar cartas de invitación o este tipo de invitaciones a tener una entrevista en el SAT. Entonces, por ejemplo, en un primer punto, ese tema es en cuanto a nómina. Sucedió mucho en la pandemia, por eso lo pongo de ejemplo. Otra cosa, con el tema de los ingresos, antes de que hubiera la oportunidad de que existieran los complementos de pago, o bueno, de que se llevaran a cabo, porque en el Código Fiscal siempre existió esa circunstancia, solo que no estaban en la práctica. Entonces, cuando el SAT detecta que tenemos nosotros facturados un monto total superior en los ingresos y estamos acumulando un monto menor, también estaba haciendo invitaciones de ese estilo. ¿Las invitaciones en qué consistían? Bueno, que en las facturas de ingresos teníamos 1,000,000 de pesos y en la declaración de impuestos del periodo teníamos 500,000 pesos. Entonces, pues la autoridad enviaba una invitación para que nos corrigiéramos o que presentáramos las omisiones que se habían detectado. Sin embargo, anteriormente, pues no se emitían estos complementos. Eso para las personas físicas. En este caso vamos a centrarnos con las personas morales. Invariablemente del asunto del momento de acumulación, nosotros había empresas que pagaban antes perdón, es que me están distrayendo un poco los mensajes. Pagaban antes una factura que todavía no, o sea, un pago anticipado, pagaban antes las facturas que emitían en el mes siguiente. Entonces, había una serie de inconsistencias en este asunto de ingresos y, bueno, la autoridad decía, ok, entonces, ya entendí tu punto, pero ahora explícamelo o acláramelo a través de un medio. Bueno, más adelante vamos a ver el procedimiento. Ese para efectos de impuesto sobre la renta. Para efectos de IVA, lo que normalmente ocurría es que la autoridad requería en cuanto al IVA acreditable. Normalmente era el IVA acreditable porque él en su base de datos tiene una serie de facturas. Entonces, él decía, ok, yo tengo aquí en mi sistema, tengo 50,000 pesos de IVA acreditable, pero tú me estás acreditando 80,000. Entonces, aclárame esta diferencia, por qué ocurrió, etcétera, ¿no? Lo que pasa aquí con la autoridad es que la autoridad se centra en los periodos en los que tiene diferencias en contra, ¿no? No en los periodos en los que tiene diferencia a favor, desde luego. Entonces, pues teníamos nosotros la aclaración, bueno, es que en el mes pasado me correspondía acreditarme 50,000 pesos, pero no me los acredité, entonces me los estoy acreditando en este periodo. Entonces, lo que ocurría es que, ok, la autoridad decía, está bien, pero necesito que me lo mandes y que me lo soportes, que me mandes los FDIs, que me mandes los estados de cuenta debidamente cruzados con tu contabilidad. Entonces, es el ejemplo práctico de cómo son este tipo de solicitudes. Digo, depende el impuesto y depende los montos, es que la autoridad hace este tipo de invitaciones para rectificar las omisiones o este tipo de inconsistencias. Entonces, una vez que ya observamos qué es lo que nos está invitando a rectificar omisiones o diferencias, pues entonces ya procedemos a contestarlo, ¿no?
En el siguiente punto, si me puedes ayudar, por favor, Frida, en la siguiente presentación, vamos a ver el método que normalmente utiliza la autoridad o estaba utilizando para hacer este tipo de invitaciones o requerimientos a rectificar. Primeramente, envía un correo, estuvo enviando los correos o estuvo y está enviando los correos en donde notifica para que se pueda asistir directamente al SAT, para que se lleven todos digamos, lo que se tenga en el momento, o no se lleven, simplemente que se acuda a una entrevista en donde tiene que ir desde luego el representante legal, desde la persona física o moral, y ya durante la entrevista el SAT proyectaba todas las diferencias, todo lo que había determinado, los cálculos, y bueno, ya al final de la entrevista, el contribuyente pues ya recibía toda la orientación, que en este caso la finalidad es justamente esta, la orientación al contribuyente de lo que tiene que hacer para corregirse, en su caso, aclarar. Entonces, bueno, este es el método. Realmente es un método muy, bueno, era un método muy rápido, porque incluso hasta enviaba WhatsApp, o bueno, los envía, o hacía llamadas, intercambiaba correos, para este tipo de entrevistas. Entonces, en la que sigue, por favor. Ahora sí, el punto, digamos que primordial de esta plática, cómo afrontar la revisión, qué es lo que tenemos que considerar para que la autoridad quede conforme, bueno, primero para responder lo que nos está preguntando y segundo para que la autoridad esté conforme con nuestra aclaración y no le quede dudas al respecto, para evitar lo que más adelante veremos. Entonces, ¿cuáles son los puntos a considerar? Primordialmente, ¿qué nos está observando el SAT? Normalmente, nosotros cuando recibimos un requerimiento, de inmediato vamos a la contabilidad, vamos a todo lo que tengamos de forma fiscal y empezamos a detectar que efectivamente tenemos ahí unas diferencias, pero no solo eso, que en otros periodos también tenemos otras diferencias y entonces empezamos a ver que todo el año, ¿no? Pero la autoridad solamente nos está señalando 4 periodos y nosotros ya detectamos en 8. Entonces, primeramente hay que exactamente ver qué es lo que está señalando u observando el SAT. Si nos está pidiendo primero qué tipo de impuesto, si estamos obligados y demás. Entonces, ¿qué nos está observando? Muy, muy importante. Verificar que toda la información y los datos aritméticos del SAT sean correctos. ¿Por qué? Normalmente, anteriormente el SAT enviaba todas las solicitudes, bueno, a mí me tocó revisar varias, en las que los FDIs ya se encontraban cancelados. Entonces, nosotros ingresábamos al SAT y decíamos, ok, no sé cómo lo ingreso porque ya está cancelada la factura, ¿no? Entonces, previamente se canceló. Y bueno, eso por una parte. Entonces, es importante verificar que toda la información que nos está señalando verdaderamente esté vigente y contemos con toda esa información y que realmente estemos obligados a eso. Datos aritméticos, ¿por qué? El SAT obviamente hace sus cálculos y de hecho manda ahí tablitas donde hace sus cálculos y vamos, también seguramente usa algoritmos, usa sus métodos y también detectamos que en muchas ocasiones los datos que tenían estaban incorrectos. Entonces, hay que también revisar después de que ya vimos qué nos está pidiendo, después que ya vimos que la formación fiscal sí es exactamente la que está vigente y sí es con la que estamos obligados, hay que revisar que los datos aritméticos sean correctos. Después, exactamente qué está solicitando aclarar o rectificar, que va directamente relacionado con lo que nos está observando. Si nos está solicitando aclarar o rectificar IVA, no vamos a aclarar o rectificar ISR. Entonces, importante también, ¿por qué revisar si es una omisión o un error? Son cosas diferentes, ¿no? Error u omisión. La omisión es definitivamente no se presentó y el error es que sí se presentó, pero se hizo mal. Entonces, hay que aclarar específicamente por qué existe el error o por qué se omitió en su caso. Entonces, en este caso es un poco más complicado en el tema de omisiones, porque ahí sí no solamente es, digamos que estamos equivocándonos, ¿no? Se puede decir me equivoqué, pero no fue de mala fe. Pero en la omisión no hay forma de decir, ay, no lo presenté, se me olvidó. Entonces, es un poco más complicado este tema de las omisiones, pero bueno, entonces hay que
ver exactamente qué es lo que nos está solicitando aclarar o rectificar y de qué periodos. Y si realmente en ese periodo sí tuvimos actividad, qué ocurrió en ese periodo. Entonces, después de eso, ya que identificamos qué nos está observando, si es efectivamente la información y los datos aritméticos, si nos está solicitando aclarar o rectificar qué es lo que está pidiendo, una omisión o un error, vamos a la respuesta. Entonces, en la respuesta, lo que tenemos que hacer es limitarnos a responder lo que se nos está solicitando. Normalmente, bueno, me pasa mucho, lo voy a hablar de forma coloquial. Cuando vamos en la calle, una persona nos pregunta, oye, voy a la UNAM, ¿qué transporte tomo? Ok, ¿desde dónde vas? No, pues algo desde el centro. Ah, ok, mira, te puedo decir, está sobre niños héroes, ahí nos pregunta. Entonces nosotros lo que empezamos a decir, ok, mira, pues existe la forma de irte así, pero yo considero entonces, bueno, pero puedes pasar a comer a tal lugar, o no sé, o puedes hacer una parada, o no sé, te recomiendo. Y al final la persona, ok, te pregunté cómo llegar, no, ¿qué puedo hacer? Entonces, tenemos que limitarnos específicamente a lo que nos está preguntando. ¿Por qué? Pues si empezamos a contestar, por ejemplo, el periodo que nos preguntó fue el de enero-febrero de 2023. Y nosotros decimos, bueno, es que va de la mano con el periodo pasado, en diciembre de 2022. Ok, lo mencionamos, pero no nos metemos a la explicación. No tenemos la obligación de explicar diciembre de 2022. Vamos a aclarar enero 2023. Entonces, lo citamos si es que tiene relación, pero no aclaramos absolutamente nada. Si empezamos a aclarar periodos que no nos está preguntando, pues obviamente le damos a la autoridad herramientas para que, pues obviamente sobre eso, pues diga, ok, entonces ya me di cuenta que aquí también tienes una diferencia. Entonces, si se tiene ahí alguna diferencia, que la autoridad me la haga saber de la manera que considere prudente, pero hasta que no me haga ese requerimiento de ese periodo, yo no voy a responder ese periodo. Entonces, de estos puntos, vamos a recapitularlo. Entonces, bueno, personalmente su servidora lo divide en 4, pero obviamente puede haber un sinfín de puntos, o lo podemos, de esos puntos se derivan más, pero estos son a consideración los puntos más importantes. Entonces, por favor, en la siguiente lámina. Continuamos con el tema el más importante de la plática. Entonces, en este caso, vamos a platicar del procedimiento. El procedimiento es prácticamente sencillo. Aquí, como les decía, lo importante es saber cómo lo vamos a afrontar, si tenemos o no la documentación, y ya el procedimiento, pues es lo más sencillo, ¿no? Entonces, la forma en la que se afronta este tipo de revisiones es, bueno, adjuntamos un escrito libre en el que se detalle, preferentemente a súper detalle, cada una de las aclaraciones o omisiones. Entonces, presentamos el escrito según sea el caso del impuesto de que se trate. Obviamente van todos los datos de identificación, con todos, desde luego, los señalaron el 18 del Código Fiscal de la Federación, que cumpla con todos los requisitos de las promociones, desde luego, para hacerlo de manera formal. Entonces, adjuntamos el escrito libre. Derivado de toda la información que nosotros tengamos, adjuntamos todo lo que tengamos de medios de prueba, sean CFDIs, archivos de Excel, cálculos, todo lo que tengamos. Después, pues, nos cercioramos de que toda esta documentación podamos enviarla por la vía que sea soportable, ¿no? Que, por ejemplo, si lo vamos a mandar por Gmail, el límite de peso sea el adecuado. Y para así asegurarnos de que llegue el correo, ¿no? De hecho, en este caso, mucha gente preguntaba, oye, pero ¿cómo tengo la certeza de que el correo llegó? Bueno, pues en el mismo requerimiento vienen datos de contacto, viene un correo y un número telefónico. Entonces, adjuntamos todo, ya tenemos todo, ya lo enviamos. Entonces, hacemos la doble confirmación, mandamos un mensaje, mandamos un WhatsApp, hacemos una llamada con quien tengamos que llamar y pues ya, aclaramos. Entonces,
¿Cómo nosotros vamos a saber que efectivamente se está aclarando esta situación? Bueno, pues hablamos justamente con el representante, o sea, con el representante del SAT que nos está llevando a cabo la revisión. Yo llegué a tener conversaciones con varias personas, o más bien he llegado a tener conversaciones. Afortunadamente, hace ya unos meses que no tengo una revisión de vigilancia profunda, pero bueno, yo llegué a tener mucha comunicación en llamada o en online, en reuniones de Zoom, y son personas que si tú les explicas exactamente lo que quieren saber, se quedan totalmente conformes y dan por respondido, por aclarada estas omisiones. Entonces, no pasamos a la siguiente parte, que lo que siguen en su caso, en caso de que no solventemos esto, que justamente es un punto que vamos a ver más adelante, ya con esto evitamos llegar al siguiente punto, ¿no? Que es lo que no nos, digamos que no es conveniente para nosotros. Entonces, confirmamos de todas las maneras posibles que ya se aclararon las omisiones y podemos estar en paz, por lo menos por un tiempo. Entonces, procedimientos sencillos, juntamos el escrito, juntamos todos los medios de prueba y verificar que el medio soporte el peso de los archivos, ¿no? En su caso, pues ya ahí ver cómo se comprimen los archivos, etcétera. Pero bueno, esos ya son temas más técnicos. Aquí, bueno, técnicos en el sentido informático. Aquí lo importante es el contenido de lo que vamos a enviar y recordar exactamente lo que se nos está pidiendo. Voy a contar una experiencia rápido. Recuerdo que una vez una persona, bueno, un compañero mío que estaba solventando un requerimiento, adjuntó balanzas de diferente periodo. Entonces, en esas balanzas, para colmo, era una balanza de diciembre del año pasado, y resulta que la que nos pedían era la de enero, ¿no? Del periodo. Entonces resulta que había inconsistencias porque los saldos finales de diciembre no coincidían con los saldos iniciales de enero. Nunca solicitaron en diciembre, pero esta persona, por un error humano, como siempre nos puede pasar a todos, adjuntó esa balanza. Entonces, importante hacer un check que todo lo que estemos enviando sea efectivamente lo que tenga que ver con lo que nos están pidiendo, ¿no? Parece algo que muy sencillo y que cualquiera lo haría de forma correcta, pero vamos, hay que hacer un doble check, hay que ver abrir los documentos, que efectivamente se trate de eso. Bueno, cierro la historia. Lo que pasó es que el SAT se dio cuenta, oye, ¿qué onda? No me están coincidiendo estos saldos. Incluso la propia autoridad aceptó que no nos había solicitado esa información, pero dijo, ya que la tengo en mis manos, pues entonces, por favor, aclárame por qué tienes estas diferencias. Y pues entonces ahí fue como nuevamente, ¿no? Tener que responder algo que no nos estaban preguntando, enviar una nueva balanza que fue la balanza final de diciembre del año pasado, y bueno, ahí invertimos tiempo que no era necesario. Entonces hay que ver que efectivamente se esté adjuntando lo que nos están pidiendo, ¿de acuerdo? Y que, por ejemplo, en el escrito libre estén correctamente las fechas. Sí tiene que ir firmado por el representante legal, entonces vaya debidamente firmado por el representante legal, y que todo que esté perfecto, que todo lo que señalamos en el escrito sea lo que vamos a adjuntar, ¿de acuerdo? Entonces es el escrito libre debidamente redactado, todo bien, los archivos que correspondan a lo que está señalado en el escrito y que todos los documentos sean del peso correcto. Insisto, parece algo que cualquiera haría sin ningún error, pero pues nos ha pasado mucho. Entonces, vamos por favor a la siguiente presentación. Ok, bueno, ya para concluir esta parte de afrontar, este tipo de revisiones, como las cartas de invitación que seguramente muchos de ustedes ya han visto, digamos que son una facultad de gestión que no acarrea consecuencias inmediatas en caso de omisión o incumplimiento. Simplemente nos están invitando, nos están, digamos que recomendando aclarar nuestras diferencias u omisiones para no llegar a las facultades de comprobación, que en este caso ya son requerimientos más formales, digo, todo lo señalado en el 42 del Código Fiscal de la Federación. Ya es un procedimiento totalmente diferente al tipo amistoso, que es la facultad de gestión. Esta facultad de comprobación ya cuenta con un procedimiento
perfectamente determinado. Digo, una de las más populares, visita domiciliaria, ¿no? Revisión de gabinete. Son como las más populares en este tipo de facultades de comprobación. Pero entonces, ¿qué recomendamos nosotros? Normalmente las personas nos preguntan, oye, me llegó una carta de invitación, me llegó una invitación para ir a una entrevista con los del SAT. Pues recomendamos pues que se asista a revisar en qué estamos mal, porque bueno, nosotros a veces pues sí podemos pensar que estamos bien, que tenemos especialistas en impuestos, tenemos especialistas en finanzas, en contabilidad, y pues pensamos que pues no puede haber un error u omisión, ¿no? O que todo debe estar bien. Pero justamente depende del grado de operación, más grande o muy pequeño, invariablemente del número de operación que se tenga, siempre hay alguna omisión o algún error aritmético. En mi experiencia profesional, como, bueno, no se mencionó, pero tengo cierta experiencia profesional. Actualmente soy ya socia fundadora y directora de mi firma, pero bueno, en todo este tiempo, me he dado cuenta, todo este tiempo de ejercicios, desde hace más de 10 años, me he dado cuenta que por más pequeño o grande que sea la operación, siempre hay una omisión o algún error. A veces más pequeños o a veces más grandes. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Sí asistir. ¿Qué normalmente dicen los contribuyentes? Es voluntario, no voy. Es una carta de invitación. Pues no la atiendo, ¿no? Entonces, vamos, hay requerimientos que ya están haciendo de manera formal a través de correo electrónico, que ya no están fundadas con este tipo de artículos. Por eso es importante checar con qué artículos son los que se están fundando ese requerimiento. Entonces ya van fundadas con el 42, ya van ya con un nivel más elevado, ¿no? de requerimiento. Entonces, importante asistir a estas pláticas, importante solventar las cartas de invitación, aclararlas. Entonces, por los diversos medios, ¿no? Normalmente las cartas de invitación, por ejemplo, no es el tema, pero pues tiene mucha relación con este tema, ya que es una facultad de gestión. Entonces, se solventa a través de mi portal, y pues ya, así la autoridad se da por conforme con la aclaración, y pues así no procede al siguiente paso, ¿no? Entonces, totalmente recomendable que se atienda este tipo de revisiones. Entonces, pues bueno, hasta aquí es cuanto, y si tienen alguna duda, por favor, háganla saber en este momento. Creo que ya vi por ahí en el chat que habían preguntado ahí algunas cosas. Me parece que al final vamos a tener esa apertura de preguntas y respuestas. ¿Puedes seguir a la que sigue, por favor? A la siguiente slide. Súper, bueno, pues dando continuidad a este tema tan interesante que nos está comentando Demi, pues todo esto, este programa de vigilancia profunda que se basa mucho más en cuanto a términos magnéticos, revisiones electrónicas. Todo esto es porque pues, el SAT ha estado buscando recaudar mucho más dinero, es un sexenio, y creo que desde que inició se nos advirtió que si bien no iba a haber un incremento en impuestos, en tasas, en bases, sí iba a haber un incremento en fiscalizaciones. Cuando el SAT empezó a lanzar este programa de vigilancias profundas, como ya ahora nos mencionaba Demi, las entrevistas han sido incluso por Zoom. Entonces, bueno, se podrán imaginar el ahorro que esto conllevó, porque pues te estás ahorrando el enviar a una persona una o dos veces al domicilio fiscal, iniciar un acto, sino es todo mucho más rápido. Esto obviamente pues acorta tiempos. Entonces la recaudación, bueno, se va al cielo. Entonces, bueno, el año pasado, en el primer trimestre del año, se atendieron a 8.240.000 contribuyentes. La recaudación en grandes contribuyentes, pues ha subido 1.7 veces más comparando con el sexenio anterior, considerando que este aún no termina. Entonces, pues lleva muy buen ritmo, la verdad, en cuanto a su fiscalización. Ha habido una rentabilidad promedio de fiscalización de 72.5 pesos de cada peso que ellos invierten en fiscalizarnos. Entonces, pues esto también lo han logrado gracias a tecnología, gracias, como les decía, a estos medios
de electrónicos. Súper importante también ahora que lo estamos platicando, que todos tengan 100% actualizados sus contactos en buzón tributario. También recuerden que esa es una obligación y también es el medio de contacto principal que van a estar intercambiando en comunicación con la autoridad. Entonces, bueno, ya de aquí podemos pensar que es importante que nosotros como personas morales, como personas físicas, tengamos en orden toda la información, que estemos al tanto de nuestros complementos de pago, de nuestras facturas en PUE y en PPD. También esto de la entrada en vigor del CFDI 4.0, que ya es obligatorio del 31 de marzo para acá, lo tengamos mucho más controlado. Sí, es un reto, sobre todo para grandes contribuyentes, por lo que nos mencionaba Demi, el estar intercambiando información mediante correo cuando ellos la quieren en Excel y en un formato específico. Si nosotros manejamos millones de datos, millones de información, sí se puede volver complicado. Todo se puede prevenir si desde ahorita, o al menos desde este ejercicio que pues ya estamos en abril, pero todavía estamos, aún no cerramos abril. Se podría decir que nuestro último mes cerrado es marzo. Creo que tenemos muy buen tiempo para empezar a poner todo esto en orden. Si es necesario que nuestros RPs tengan una actualización para poder hacer un mucho más práctica y mucho más ágil, tener nuestros FDI con nuestro movimiento contable, tener a lo mejor archivos o expedientes digitales para que podamos fundar de mejor manera las transacciones en las que nuestra empresa ha incurrido, sería pues la verdad es que lo mejor. Y también evitamos llenarnos a lo mejor que de mucho más personas en el equipo, porque siempre sucede que llega una auditoría, que ya la auditoría, la revisión de gabinete, ya todo lo que nos menciona el artículo 42, que son facultades de comprobación, son actos mucho más formales, ya con consecuencias mucho más fiscales, jurídico-penales. Antes de llegar a eso, es bueno desde la revisión tenerlo todo bien. Llega ese momento de auditorías y de revisiones formales, contratamos a muchas más personas en el área, tratamos de que se agilicen las cosas, tenemos que estar en marchas forzadas y la verdad es que no es nada grato, incluso tenemos que llegar a contratar un departamento de defensa fiscal y entonces ya tal vez empezamos a gastar mucho más dinero de lo que teníamos pensado por no haber estado viendo esto desde un ángulo mucho más preventivo, ¿vale? ¿Me ayudas con la siguiente, por favor, Heidi? Nosotros aquí en Thomson Reuters pues tenemos una serie de soluciones en nuestro portafolio que nos van a estar ayudando a tener todos esos controles. Vamos a tener soluciones desde que nos van a ayudar a hacer descargas de CFDIs, conciliaciones automáticas ya de complemento de pago con su factura en PPD, saber también si hay algún error en nuestra factura, por ejemplo, si yo sí la pagué, pero no está en estado de cuenta o si yo no la tengo registrada en el SAT, también tenemos una solución como Dataflow que nos va a ayudar a todo esto y soluciones para manejar Big Data. Ahí si me ayudas a darle un siguiente, porfa, que sería Alteryx, que como saben, pues Alteryx es nuestro partner tecnológico con quien podemos manejar todo lo relacionado a grandes volúmenes de información. Tenemos casos de éxito, sobre todo con grandes contribuyentes, donde esta solución les ha ayudado muchísimo. Y sobre todo, pues, una vez que el área de impuestos va corriendo de manera regular, donde tenemos todo ordenado, pues podemos también acceder a saldos a favor, podemos acceder a compensaciones mucho más fácil, o tan simple afrontar revisiones de manera mucho más ágil. ¿Vale? Listo, la siguiente. Y pues, muchas gracias. Aquí le voy a ceder la palabra a Marta para que nos apoye a ir dándole ya paso a las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a ambas. Ha sido una charla súper interesante. Tenemos muchísimas preguntas en el chat y también en la sección de preguntas, entonces las vamos a ir leyendo. Yo nada más para reforzar, recordarles que en Thomson Reuters tenemos soluciones que ayudan a las compañías a mejorar sus procesos. Tenemos una suite muy completa de comercio exterior que acompaña a los procesos de importaciones y exportaciones desde que el producto sale de origen hasta que llega a su destino final, pasando por todos los cumplimientos que se tienen con los tratados de libre comercio de México con el mundo y que ustedes puedan aprovechar pues todas estas bondades, ¿no? El día de hoy enfocamos un poquito más la conversación a la parte de impuestos con nuestra suite de soluciones OneSource Tax, en donde igualmente automatizamos procesos para un mejor cumplimiento ante la autoridad y sobre todo ir eliminando esos procesos que se tienen de forma manual hoy en día en documentos de Excel,
con todos los riesgos que ello implica, ¿no? Que se puedan corromper, que se puedan modificar, que al momento de regresar a ellos ya no tengamos la misma información que teníamos cuando lo presentamos. Entonces, con esa parte nosotros les ayudamos para automatizar esos procesos y que puedan tener una mejor trazabilidad para responder rápidamente a la autoridad, pero también para que ustedes tengan un mejor control y gobernabilidad de la información. Y finalmente tenemos una solución para la parte legal, para la administración de contratos. Es una solución que se llama HighQ. Entonces, desde esa solución nosotros ayudamos a los corporativos a que tengan un mejor manejo de todo lo que tiene que ver con los contratos con sus proveedores, con sus clientes, incluso los contratos internos, ¿no? Esto es como lo que abarcamos nosotros dentro de la atención en soluciones tecnológicas para las empresas. Bien, pues no sé si quisieran comentar algo más, chicas, o pasamos directamente a las preguntas, que tenemos muchísimas. Adelante, Marta, gracias. Perfecto, vamos a empezar con las que tenemos en el chat, que son las que son menos. Tenemos una pregunta de Gustavo Salazar que dice, ¿vigilancia profunda es o no técnicamente ejercicio de facultades de comprobación? No, la facultad de gestión justamente está regulada en el artículo 41A. Las facultades de comprobación, de hecho ya hay criterio de la Corte, hay una jurisprudencia en 2020 donde se señalan específicamente las diferencias. Una, la facultad de gestión es solamente para inspeccionar y ver que se cumpla. La otra ya es para, bueno, no, más bien es para revisar y aclarar, ¿no? La facultad de comprobación ya es para determinar y ejecutar, es decir, ya en la facultad de comprobación, que están en el 42 de código, ya la autoridad nos revisa y en ese acto nos determina también este tipo de créditos fiscales, omisiones o los que sean. Entonces, no, son totalmente diferentes. Las facultades de gestión están reguladas 41A de código fiscal y las facultades de comprobación en el 42. Las de gestión son prácticas, vamos a llamarlo así coloquialmente, es como una forma amigable o una invitación de que se corrijan este tipo de omisiones o se aclaren. En la facultad de comprobación ya no es opcional, ya hay que cumplir sí o sí, es meramente imperativo, no es opcional, se tiene que cumplir. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Muchísimas gracias, Demetria. Tenemos otra pregunta. ¿Podría mencionar algunos ejemplos de una revisión de gestión? Sí, justamente las que citaba. Voy a poner aquí sobre la mesa, voy a retomar aquí un tema de IVA. En el caso de, como son impuestos diferentes, hay a veces, bueno, el ISR es un impuesto directo, el IVA un impuesto indirecto, entonces la forma en la que se declaran es totalmente diversa. Entonces a veces hay confusión. El IVA se declara al cobro, el impuesto sobre la renta están los 3 momentos de acumulación, entonces pueden ser cuando se expide la factura, cuando se cobre total o parcialmente, o cuando ya hay un acuerdo, ¿no? Entonces, en cuanto al IVA, es al cobro. Entonces, normalmente lo que pasa es que a veces hay una confusión porque cuando alguien nos está apoyando, por ejemplo, hace una declaración de IVA y entonces como ve las facturas de ingresos y pues hace como todo su descarga de Excel y ve que ahí está ya un IVA de 50,000 pesos de IVA cobrado, entonces pues se declara ese IVA. Entonces ese IVA pues, se puede declarar, pero hasta el cobro pago, entonces pues ahí ya tenemos una omisión. En mi experiencia, este es un ejemplo muy común. Entonces la autoridad nos dice, oye, yo aquí veo que estás presentando este impuesto, pero pues no veo que se haya cobrado pagado. Entonces, normalmente este tipo de invitaciones van fundadas con el artículo 33 y con el 41. Entonces, el ejemplo práctico es ese, en donde ya detectamos una diferencia, ya la autoridad nos está observando, entonces nos dice, oye, es aquí y aquí. Entonces ya nos está diciendo qué es lo que se puede hacer y nos está fundando con los artículos que mencionamos. Entonces, ahí es un ejemplo práctico y sabemos que es una facultad de gestión con lo que se está fundamentando. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta, ¿actualmente llegan solicitudes de verificación al domicilio fiscal o ya todas son emitidas vía buzón tributario? La autoridad está facultada
para notificar de cualquier medio, lo que quiere decir que puede ser a través de buzón tributario. Hay notificaciones personales, desde luego, ese es un tema muy particular. Sin embargo, la autoridad está facultada para notificar a través de buzón, a través del domicilio o a cualquier otra vía bueno, por ejemplo, en el caso hay algunos casos en los que se están haciendo incluso a través de mensajes ya. Me ha tocado ver y sí, y mucha gente pregunta, oye, ¿es válido que me notifiquen de esta forma? Entonces, cuando nosotros damos de alta los datos de contacto en el SAT, ¿qué nos pide? Un correo y un número de teléfono. ¿Qué dice la autoridad? Cuando estás dando de alta estos números de contacto, tú declaras bajo protesta de decir verdad de que estos datos son tus datos de contacto. Entonces, la autoridad está facultada para, ya sea vía domicilio o vía buzón tributario. Entonces, puede llegar de las dos maneras o solamente de una. Perfecto, muchísimas gracias. Buenos días. El día de ayer me llegó la resolución por la omisión del anual 2022 PM. Me citaron el mes de mayo. Si la anual 2022 queda presentada el día de hoy, ¿tengo que presentarme el día que me citaron o se puede meter alguna aclaración antes? Sí, claro. De hecho, en este caso, incluso aunque fuera de manera formal ya para una facultad de comprobación, bueno, aquí sí ya estaríamos a destiempo. Pero bueno, en el caso de que la cita es en mayo y ya la presenté hoy, se puede hacer la aclaración el día de hoy. Hay números de contacto en los requerimientos, si nos llega ahí una omisión, hay números de contacto en las que nos podemos contactar. En caso de que no los haya, a través de mi portal, en la opción que, ahí debe haber una opción, antes se llamaba carta invitación, ahorita hay ya varias opciones, afortunadamente, entonces podemos enviar ahí una aclaración, ya sea de cualquier tipo, ahí mismo nos contestan y ya se da por solventada. ¿Se puede enviar antes? Por supuesto que sí. Perfecto. ¿Hay manera de cambiar la fecha de la invitación que nos hace el SAT? Sí, claro, por supuesto. A mí me pasó que el representante legal se había ido de viaje, estaba en el extranjero, entonces nos comunicamos con el representante del SAT y le dijimos que estaba fuera, que no teníamos manera de que se presentara a aclarar. Entonces bueno, acordamos, nos cambiaron una fecha y fuimos en una fecha diversa. Sí es posible. Ok, tenemos aquí otra que está un poquito larga. Dice, hace una semana llegó al buzón fiscal un acto administrativo mediante el cual nos informan de una revisión de vigilancia profunda. Como primer paso nos indicaron que enviáramos un correo con el acta constitutiva y la identificación del representante legal y que por ese mismo medio nos estarían proporcionando la información que requiere sea aclarada. La pregunta concreta es la siguiente. En su experiencia, ¿en cuánto tiempo aproximadamente la autoridad responde a este correo inicial? ¿Qué es lo recomendable esperar que la autoridad responda conforme a sus tiempos o llamarlos demostrando interés y dando seguimiento? Bueno, es que justamente es lo que les comentaba al principio. Cuando nosotros ya contestamos algo, hay que cerciorarnos de que efectivamente la autoridad lo recibió. Entonces, hay que buscar cualquier medio de comunicación que tengamos con ellos para ver que efectivamente lo hayan recibido. No hay, como no es una facultad de comprobación, no se tiene un término. O sea, realmente el término genérico en su caso serían los 3 meses de negativa ficta. O sea, no recibí nada, no te contesté, entonces no recibí nada. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es comunicarnos con la autoridad y ver que efectivamente se está revisando o se recibe esa información, perdón. Normalmente lo que a nosotros nos pasó mucho en su momento, porque fue sobre todo en la época de pandemia, es que se tardaba más tiempo de lo debido porque al final nos decía, oye, estoy revisando, entonces se tardaba mes y medio en respondernos, porque efectivamente sí lo revisaba. O sea, nosotros pensábamos que simplemente lo daba por bueno y ya. No, sí se meten a revisar que efectivamente lo que estemos compartiendo sea lo que nos pidieron y que esté bien. Entonces, lo recomendable es buscar la forma de llamarlos o contactarlos. En su caso, enviar una aclaración a través de mi portal en el que se solicite alguna respuesta. Perfecto. ¿Podrían indicar los plazos que se tienen a partir de que se firma la notificación? Notificación, ¿a qué notificación se refiere? Bueno, vamos a pensar que abrimos la notificación en buzón tributario. Yo quiero pensar que se refiere a eso. Cuando se abre para abrir esta notificación hay que firmarla, ¿no? Con la firma, todos los archivos. Entonces, los plazos
Depende de qué requerimiento se trate. Entonces, precisamente por eso yo les recomiendo, en cuanto se notifiquen de algo, o sea, en ese momento, váyanse al final de la hoja, que es donde viene la fundamentación de la autoridad, revisen qué es el fundamento que está dando la autoridad, y conforme a eso ya vamos a ver qué plazos tenemos. Si es que la misma autoridad puede decir, ok, de hecho en el caso de revisión profunda, ¿cuál es el término que da? 10 días. Entonces, la misma autoridad lo indica, y si no es así, vamos a ver con qué está fundando este requerimiento, y con base en eso vamos a ver qué término tenemos. En este tema de invitación, normalmente no hay un plazo. O sea, si a mí me invitaron desde mayo a regularizar mis obligaciones, es una invitación, realmente no tengo plazo. Si se trata de una facultad de gestión, el plazo no está formalmente establecido. A menos que se trate de algo ya más formal, de que se está determinando una multa. Entonces, ahí sí, hay que ver con qué se está fundando, y conforme a eso ver qué plazo tenemos. Súper. Tenemos otra pregunta. Alejandro Cerón dice, si ya dimos respuesta a lo que recibimos de vigilancia, ¿qué procede? Pues esperar. O sea, esperar que la autoridad nos determine si es que está conforme con lo que estamos aclarando, o, como les decía, si ya pasaron más de 40 días hábiles, por ejemplo, pues sí, ya buscar la forma de contactar a la autoridad para ver si está conforme con lo que estamos dándole, como decían arriba, demostrar interés de que sí nos queremos regularizar. Normalmente, como decía al principio, lo que la autoridad busca es fiscalizar. Y si ya se dio cuenta que estamos aclarando y que tenemos interés de aclararlo, pues obviamente va a dar por entendido que sí queremos aclararnos, sí queremos regularizarlo, y pues ya no va a pasar al siguiente paso, que es la facultad de comprobación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ver la forma de contactarlos, que la información que les estamos proporcionando sea la que necesitan, o si les podemos proporcionar más información. Fantástico. Nos pregunta Carlos López, ¿el régimen sueldos y salarios se tiene que hacer declaración o gestión? Es totalmente diferente. La presentación de declaraciones y las facultades son totalmente diferentes. La declaración es una obligación del contribuyente. La facultad de gestión es prácticamente una facultad de la autoridad. Entonces son temas diferentes. No sé ahí cuál es la pregunta, pero si la pregunta es si sueldos y salarios tienen que presentar declaraciones, la respuesta es solamente cuando se esté obligado. ¿Cuándo se está obligado? Cuando rebasa el límite de ingreso, o cuando tuvo 2 patrones en el ejercicio. Entonces, bueno, es ahí un poco confusa la pregunta porque son 2 temas diferentes, pero si la pregunta era esa es la respuesta. Gracias. Alejandro Cerón creo que nos confirmaba que sí, en su pregunta de cuando ya dieron respuesta a lo que recibieron que procede, pregunta si el SAT debe mandar un correo de confirmación, si tiene algún plazo para respondernos, creo que Ok. pregunta. No tiene un plazo para respondernos, pero sí nos tiene que mandar un correo de confirmación. Lo que nosotros hacíamos normalmente es hablar con ellos y decirles, oye, ¿qué respondían ellos? No es una facultad de comprobación, yo no te voy a emitir un dictamen, no te voy a emitir un oficio de información, no te voy a emitir un acta en donde te diga que ya estoy conforme, pero te contesto el correo que ya revisé la documentación y todo, pero como no es una facultad ellos no están obligados a emitirnos una resolución al respecto, porque no es una facultad de comprobación. Entonces, lo que sí pueden hacer es mandarnos un mail o lo que sea confirmando que ya recibieron la información y que están conformes. Eso sí, ¿para qué? Para nosotros tener el fundamento de que sí lo enviamos, que la autoridad sí lo revisó y que ya en su momento lo atendimos. Perfecto. Acá hay otra pregunta que nos hace Samuel Martínez. ¿Cómo podemos solucionar el problema del coeficiente de los 2 primeros meses, de los primeros 2 meses si se manda complementaria de un anual con el nuevo aplicativo del 2022, si por invitación no me coincide el pago que yo determino a la autoridad? Perdóname, la vuelvo a leer. ¿Cómo podemos solucionar el problema del coeficiente de los primeros 2 meses de un periodo si se manda complementaria de un anual con el nuevo aplicativo del 2022? Si por invitación no me coincide el pago que yo determino a lo que menciona la autoridad.
Ok, bueno, pues con una declaración, bueno, ya se mandó declaración complementaria. Normalmente este tipo de situaciones se soluciona enviando una complementaria, porque ya en la complementaria se pueden ahí moverlo algunos datos, ¿no? No sé ahí, Frida, si tú tengas algún comentario al respecto. La solución Sí. para mí es la complementaria, pero dicen que ya mandaron una complementaria. Hay que tener aquí cuidado con la cantidad de declaraciones complementarias que vamos enviando a la autoridad. Al SAT le encantan las complementarias siempre y cuando él obtenga algo a favor, es decir, que tengas más impuesto a pagar. Cuando vamos a ir corrigiendo, porque a lo mejor disminuye el impuesto a pagar o hacemos una compensación o nos tienen que devolver, de ahí sí se puede derivar algún acto de facultad de comprobación. Sí se puede mandar la complementaria, lo ideal hubiera sido que se enviara a lo mejor en enero, en febrero, para que ya en marzo que se hace el prellenado de la declaración venga todo actualizado. Sin embargo, se puede hacer. Recuerden, todos se pueden autocorregir antes de que llegue algún acto eh, de facultad de comprobación. Incluso si es de revisión, sí se pueden autocorregir porque es el objetivo. Ya cuando hay una revisión mediante, ya tenemos que ser mucho más cuidadosos en la autocorrección, porque cuando ya llega una facultad de comprobación es porque ya detectaron que hay algo que estás omitiendo. Entonces, pues sí, esa sería la respuesta. Muchas gracias. Tenemos unos minutitos más para otras preguntas. Tenemos muchísimas preguntas. Vamos a tratar de contestarlas también. Las que no den tiempo de contestar en este momento las vamos a contestar vía correo, incluso con la grabación de este webinar, pero bueno, vamos a tratar de contestar el máximo posible. Otra más, ¿cómo corregir CFDIs de ingresos timbrados como PUE y cobrados con fecha posterior? Si quieres, aquí te ayudo de mí. Lo que tienes que hacer es cancelar el CFDI que ya corregiste como PUE. Aquí con la 4.0 cambió el procedimiento. Primero haces el nuevo, el que va a estar vigente, y después vas a la página del SAT, cancelas y le dices que es un CFDI con error relacionado. Y en relacionado te va a aparecer el espacio para que pongas el UID del nuevo CFDI, que sería una sustitución. Y ya después puedes hacer tu complemento de pago con las fechas correctas de pago. Gracias, Frida. Otra pregunta más. ¿Cuál es la fuente principal del SAT para determinar diferencias? CFDIs. Definitivamente los CFDIs es la información hasta donde él tiene visibilidad. Cuando nos dice es que ya cobraste o es que ya pagaste una factura o incluso ya en la declaración dice facturas pagadas conforme a complementos de pago, es porque él tiene esa visibilidad total. Los CFDIs no puede ver los movimientos de tu banco, no puede ver tus movimientos contables, porque al final en contabilidad electrónica y todo tú mandas solamente balanza, mandas catálogo, pero sí puede ver tus CFDIs. Pues ahí es donde hay que tener más control. Gracias, Frida. Si los 10 días otorgados no son suficientes y al solicitar una prórroga no responde si la autorizan, ¿qué sería el siguiente paso para atender dicha carta de invitación? Sí, aunque no contesten, nosotros podemos tomarnos el tiempo, porque ese término, insisto, es un término genérico del SAT, no necesariamente establecido. Entonces podemos tomarnos nosotros incluso un mes y durante el mes contestarlo. Ya si la autoridad dice, oye, es que ya pasó tu periodo, bueno, yo te estoy contestando, estoy solventando ese requerimiento, entonces ahí está mi respuesta y bueno, nosotros ya tenemos ahí el acuse de que se envió. No hay problema con eso. Perfecto. Nos ha pasado que en el oficio preguntan por 2 ejercicios exclusivamente y durante la entrevista virtual piden información de más ejercicios de impuestos. ¿Cuál es la recomendación? ¿Les respondemos todo lo que se dijo en la entrevista, aunque no venga en el oficio? No, por supuesto que no. Hay que contestar específicamente lo que se está preguntando en el oficio. Todo eso que se pregunta vía telefónica o a través de chats no tienen bueno, el chat sí, pero a través de llamada nosotros no vamos a tener manera de cómo determinarlo. ¿Qué está haciendo el SAT? Bueno, está viendo si como la mayoría de las veces, pues el contribuyente lo que quiere es que no se esté persiguiendo por el SAT, entonces aclarar todo lo que le pregunten, ¿no? Entonces no estamos obligados y la recomendación es que no lo hagan, solamente lo que se está pidiendo en el requerimiento, y si ellos requieren algo más, que lo hagan de forma escrita. No hay que contestar más. Perfecto. Vamos a leer 2 preguntas más y cerramos. En el caso de invitación presencial debe acudir el representante legal.
pero no siempre está al tanto de estos temas. ¿Quién conoce es el contador? ¿El contador puede asistir en su lugar o lo puede acompañar? Lo puede acompañar. De hecho, en todo trámite tiene que estar una persona de confianza. Entonces, en este caso, muchas veces pasa, de hecho, en el SAT, que incluso cuando van por la e-firma, si se enteran que es el contador, lo quitan, ¿no? Pero si solamente dice que es una persona de confianza, pues ahí se queda. Entonces, ¿qué les recomiendo yo hacer? Que normalmente es lo que hacemos en Bama Contadores. Lo que hacemos es envío yo a mis pasantes y pues ya acompañan al contribuyente. Lo que normalmente les digo es que es un familiar o una persona de confianza, no que es el contador. Entonces, pues ya los acompañan y pues que digan que es una persona de confianza, que no digan que es el contador o el abogado, preferentemente. Muchísimas gracias. Con esta pregunta vamos a cerrar. ¿La revisión profunda del SAT puede abarcar varios ejercicios fiscales o normalmente solo el anterior o el que está corriendo? Puede revisar los que sean recordando el plazo de prescripción, lo que quiere decir que si me está solicitando un ejercicio de hace 6 años, ya no estamos obligados. Entonces sí, hasta 5 años atrás nada más. Y sí, puede pedir 2022, 21, 20, 19, 18 y el que esté vigente. Entonces, sí puede solicitarlos todos los años juntos. Excelente, pues muchísimas gracias. De nuestro lado vamos a cerrar en este momento. Agradecemos muchísimo a las panelistas, a toda la audiencia que estuvo conectada y haciendo muchísimas preguntas. Es un tema de muchísimo interés para todos. Entonces agradecemos profundamente su compañía. Vamos a compartir la información y le cedo la palabra para el cierre a Miti. Muchas gracias. Sí, yo creo que nos quedamos cortos en tiempo porque preguntas hay muchas. Estoy proyectándoles ahorita los datos de contacto de nuestras especialistas. Muchas gracias, Marta, Frida, Demi, porque como bien decía Demi, después de recibir la notificación y el susto hay que tomar acción y aquí nos compartieron mucha información. También igual, este webinar está disponible en la página de Facebook de Amiti para que lo puedan revisitar, consultar a detalle, compartir si creen que al interior de sus empresas es necesario que también tengan estas herramientas. Y como les decía, bueno, dejo la información ahí para que las contacten. Les vamos a mandar seguramente herramientas que tiene nuestro socio para estos temas con el SAT. Y los invitamos también a que puedan visitar pues la página de Amiti para que conozcan como futuros eventos que vamos a tener próximamente y nuestras redes sociales. Entonces, pues no me queda más que agradecerles a las tres. Muy buena exposición, recibimos muy buenos comentarios favorables y seguramente, bueno, pues les contactarán en directo. Les agradecemos mucho el tiempo y que tengan buen día.